Saludos amigas y amigos, yupaychanchik shunkumanta ñukanchik willana pachata kay ankiwiyari rikuchikunapi katikushkamanta tukuy shunkuwan napanchik kunanpika rimagrinchik Tigua llaktapi shuyukkuna tiyan ñawpa pachakunamanta runakunapak yuyay, runakunapak kawsay, runakunapak unanchakunata paykuna shuyushpa riksichin mana ñukanchik mama llaktallapi shukta karu mama llaktakunaman rishka wakinkuna charinkichik wasipi wakichishka wakinkunaka ña charikungarirkunkichik runakunaka tawkalaya rimaykuna yachaykunata ruranchik nachu takishpa, tushushpa, shuyushpa, awashpa mana kashpaka ñukanchik urkukunapi charinchik wakakuna, pakchakuna, ñukanchik wiwakuna tawkalaya kawsaykunata charinchik tukuymi ñukanchikpaka unanchakuna kan, alli samikuna kan chaymanta kunanpika ashakuta rimanakukrinchik manarik wakinpika wambrakuna wiñaku wawakuna ñukanchik runa kawsayta kungarishpa ima unanchakuna ima yachaykuna tiyakushkata kunan pachapipa yuyachishpa yuyaypi charichun munaywan rimanakuyta kaypi kallaripakrinchik kunanpika masi Luis Alberto Ugsha kaypi kan korapi anki uyarikunawan rimanakunkapak alli shamushka imanash Yupachani masi Orlando shuknikipika ashka napayta chayachini korapi anki ukunapi llankakunapak chaymanta nishanini kay unachakunata riksichinaka illakpak ñukanchik ayllu llaktapak shuyukunapaka sinchimi kashka sinchi chinapash kaykamaka punchanti unachata shina wichima churanata munashpaka chaypi kawskanchik ñukanchik jovenpura tantanakushpa kay shuyukunata wichima churanata munanchik ñukanchik kanchik segunda generación, tercera generación mana kay unachakunata katinata munan nachu mishukunapaka unachakunata hapishpa mana ñukanchik lengua o kichwa simita rimata ushanakun chaykunatash ñukanchik comunakupi ashkata preocupado kanchik chay partimantash chaymantami kay napaykunata kachani chaskipaychik. Alli shamushka kutinwan masi Alberto shinapash imashinatik kay Tigua llaktakunapak ayllukuna shuyushpa runakunapak kawsayta rikuchishpa riksichishpa katimunkichik chashnalaya runakunapak kawsayta riksichina yachaychayachina paktachu rikun mana kashpaka kikin nishkanki kunan pachapi wiñaku wambrakunaka ñapash shukta yuyaykunawanka shuyunatapash mana munanka wakinpika ña killakun ñawpa yayakuna ñawpa tayta mamakuna imashina sinchita llamkakuna karka tutamanta pacha kallarishpaka tuta pachakunakama kunanka ña hawalla llamkay hawalla kawsayta munakushkamantaka runakunapak kawsay wakinpika chinkarinka shina yuyachin rikurikun wakinpika Shinami karka puntapika karka masi Julio Toaquiza, Alberto Toaquiza, José Julio Toaquiza chaykuna kay shuykunawan unachata wichima churashpaka rika chaymanta katinakurka ñuka tayta chay primera generación nishkakuna chaymanta kaykamaka puntamanta pacha rikupika sinchi karka paykanchapash shinallatak ashkata katuk pero shinallatak chinchi karka galeriakunapi yaykushpa katunkapak tiyashka chay abuso nishka presiokunatash mana pagakcha siempre ripakta mañik mana respetaniachik punta shuyukunaka mana chinallatik firmanayachik nachu chay kanchaman karpiyor mana paganayachik lo que es entonces chinapash ñukanchika
7, 8 años, o aquí con 5 años mantaña soy con la picazares canchiño canchita y taconaban y esta chisca. Chaymanta mi kay una choconataga uchima churaspa shamakunchi china yatag kay nawatakuna cuencapi kahurkanchi chaypimi joven hasta 40 años ka mana rixin shuyukunata tiwa shuyukunata mana rixin 40 hasta 60 70 años ka rixin entonces rukuguna ña rixin entonces chaymanta mi ñukanchik juventud okupikatiyan ashka preocupación kaykunataqa mana chinkachina vivitiyan ñukanchikkunapi chinallatik Quito kitipi kawsakuna karkanchik suyukuna 387 kari warmikuna kunan watakuna chinallatak mana ashka llank'aykuna tiyapika kutishuk llaqtakunaman rishka chaymantami ña sakirikanchik kay shuyukuna partimantaka sukta chunka artista kunasha sakirinchik kay Quitupi, Latakungapi, Puclipi, chinallatak ñukanchik ayllu llaqtapi chaymanta ñukanchik ninchik kay unachikunataqa mana chinkachinakanchik chinallatak wichiman churanakanchik yachachinakanchik ñukanchik uchuk sobrino kanchaman o wawki kanchaman mana china rurapika kay tecnología artificial ganamushka chaykunata ñukanchik uchuklla wawakunaka imashtirin utilizan imashtirin imakush pero ñukanchik tiempokunaqa mana china ganakarkanchik ima yachakushpapash deberkunapash siempre maquiwan china rurkanchik kunan tiempoka achka pachakunata yuyashpa kunan tiempoka computadora marrin copian pegan china rurish ña deberta ruranakun entonces chaytami mana ñukanchik familia okupika munanchik ashkata una chamuskanchik kay pachakunamantaqa alli kawsaypaka chaymi faltanchik chayri may sumak Luis Alberto Uksha es uno de los pintores de la segunda generación de los pintores de Tigua, conocido así. Comentábamos en nuestro idioma quichua que los pueblos indígenas sin duda tenemos muchas cosas que contar, que decir, que mencionar a través del arte, música, nuestras pinturas, en el caso como tenemos acá nuestro compañero Luis Alberto. Quisiera seguir conversando de cuál es la importancia de expresar a través de la pintura, de este arte, que muy pocos lo conocen, inclusive no tan valorados aquí en el país, quizá afuera son mucho más valorados, bienvenidos, acogidos, porque son sabidurías muy interesantes que se refleja a través del arte, de la pintura. En ese aspecto, los pintores de Tigua, conocido así, y una de las partes que lleva es Luis Alberto. ¿Cómo está siendo ahora acogido, valorado la nueva generación? ¿Qué importancia está tomando? Sabemos que esta forma de expresión de los pueblos, como es de pueblo quichua de Tigua, de Cantón Pujilí, ha tomado, digamos, territorios más externos que internos. Como siempre digo, ¿no? Hasta el año 1999, hasta un poco antes de que Ecuador se dolariza, ¿no? Nuestros padres, nuestros tíos pintaban en diferentes formatos, grandes, pequeños, medianos. Y como nuestra moneda era sucre y los extranjeros venían con dólares, no les importaba gastar en nuestras obras. Siempre digo que se vendía como pan caliente, todos los tamaños que quisieras. A raíz de que se dolariza Ecuador en marzo, creo que la mayor parte de la transformación de sucre a dólar tuvieron la culpa nuestros padres. Si un cuadro de 15 por 20 costó en sucres en ese entonces 25,000, llegó a costar $25. Transformando a dólares debía haber sido solo $1, ¿no es cierto? Llegó a costar $25. Encareció el arte de Tigua.
Entonces por eso decían los consumidores que eran los extranjeros, ya está muy caro, muy caro, ya no podemos comprar. Y las galerías artesanales que también compraban bastante para poder revender, decían no, deje a consignación, si se vende le pagamos. Y de hecho hasta el año 1999-2000 habían 4 productos: cuadros, máscaras, cofres y cruces. 4 productos, pero de los cuales el producto estrella fue cuadros y máscaras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el año 2001? Llegó al punto de declive el arte de Tigua, que ya no se vendía. Muchos artistas también dejaron de pintar, buscaron otro tipo de actividades para remuneración básica. Por ejemplo, en ese entonces estaba 180.000 sucres, creo, el sueldo. Fueron a trabajar en las empresas florícolas, empresas de Coca-Cola, por ejemplo, algunos trabajaron ahí. Posteriormente hubo otro mentalizador del arte Tigua, Juan Martínez, del dueño del Museo Mindalay. Él vendía en su museo bateas envejecidas, ¿ya? Él le da la idea a mi papá: Francisco, ¿por qué no llevas estas bateas y pintas como los filos de los tambores que se encontraron en los años 70 con unos bordados que hasta ese entonces nosotros no lo entendíamos? Mi papá llega a la casa con 27 bateas de todos los tamaños. Pintamos, depende del tamaño, de 2 centímetros, 3 centímetros, hasta 5 centímetros, con bordados de las fajas de las mujeres y algunas flores por ahí. Pero tampoco sabíamos el significado de por qué habían pintado en el tambor esos símbolos andinos propios de nuestras tierras, que de nuestras exacto, sí. Entonces después con la investigación nos pudimos dar cuenta de que todo estuvo ahí. Todo el tiempo esos floreados significaban sobre la medicina ancestral, las épocas de las siembras, en qué momento tú podías cosechar el yuyurano y comer, probar. Entonces todo estuvo ahí. Con investigaciones se pudo concretar de que nuestros ancestros, nuestros abuelos eran muy sabios, eran hombres de conocimiento. Entonces yo tengo esa investigación, en algún momento lo publicaré. Estoy todavía transcribiendo, arreglando algunos textos. Me he podido dar cuenta de que desde el año 2001, a raíz de que mi papá pinta en 3 semanas, ¿no? Esas bateas, mi papá, mi hermano y yo, 3 en la casa, se va a entregar, y en 2 días no habían esas bateas, las 27 bateas, no había. Desde ese momento buscamos bateas. Nosotros ignoramos por completo de dónde venían esas bateas. Compramos muchas veces a los intermediarios, en Otavalo, en Cotacachi, en Saquicilí, hasta que investigando llegamos al origen de donde se fabrican esas bateas, Oyacachi. Entonces fuimos a parar ahí. De ahí traíamos 3 quintales, 4 quintales, de todos los tamaños. Y elaborado las bateas. Y inicia mi papá, innovando el arte de Tigua en cosas de madera. Ya, al cabo de 3 meses ya habían otros pintores también que iniciaron este mundo de colores. Entonces, a cabo de 6 meses, ya habían todos los pintores que iniciaron con pero los que realmente aman el arte se han quedado ahí. Los que optaron por como un trabajo como de empresas o fábricas, se retiraron. Entonces nosotros hemos resistido en el arte porque es parte de nuestra historia, parte de nuestra resistencia en las comunidades, la lucha diaria que nosotros transmitimos a través del arte. Para mi forma de ver, por ejemplo, poner el poncho y el sombrero, para mí es una forma de resistencia. Soy. A esto me dedico. Entonces muchas veces hemos tenido que ir en contra del sistema también, reclamando nuestros derechos colectivos que muchas veces están escritos en la Constitución, pero lamentablemente no hay nada práctico. En las comunidades, sobre todo. En las ciudades tienen todo. O viceversa. Exacto. Muchas de las veces las leyes, la Constitución no recogen todo la realidad de lo que viven los pueblos y las nacionalidades. Constitucionalmente reconocido el país intercultural y plurinacional. No recoge todas las vivencias, las realidades. Claro.
Y cada pueblo tiene diferentes realidades, cada comunidad tiene diferentes formas de hacer justicia indígena. Por ejemplo, mi comunidad hace de acuerdo a su costumbre y a las normas que tiene la comunidad. No puedo irme a comparar con algunas normas que tienen una comunidad de Chimborazo, por ejemplo, porque son diferentes. Exacto. Es totalmente diferente los sistemas jurídicos en los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, esas cosas se plasman en los cuadros. Ahora, también se plasman en las cosas artesanales. Y nosotros en la familia siempre estamos en constante innovación. Hasta el año 2015, por ejemplo, las máscaras eran de pinturas simples. Y yo me puse a investigar y asimismo a través de una capacitación con el Juanito Martínez de Museo Mindalaív, empezamos a introducir símbolos precolombinos andinos, propios de nuestras comunidades, de nuestras zonas. Entonces eso fue el boom también. Se cambió, las formas de las máscaras son lo mismo, sino que cambia la perspectiva, la forma de introducir los colores, la forma de diseñar, de trazar las líneas y todo eso. Eso se impregna, digo yo, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo nosotros seguimos innovando. El que no se innova se va a quedar ahí, como los artistas que se han retirado, que ya no se dedican a este tipo de actividades porque piensan que no es muy bien remunerado. Entonces para nosotros es importante mantener esto, porque si nosotros no lo hacemos, si los jóvenes de tercera generación no cogen estas luchas, se va a desaparecer. Yo he calculado, si yo no me mantengo aquí 15, 20 años, el arte de Tigua se desaparecerá. Los de segunda generación, muchos ya no pintan. Perdón, los de primera generación, muchos ya no pintan. Alfredo Toquiza, por ejemplo, en algún momento se retirará, digo, no toda la vida va a estar pintando, él ya supera los 55 años. Entonces, Julio Toquiza, gracias a Dios tenemos el que inició con este tipo de arte, rescatando, todavía está en vida, ¿no? Yo digo, en algún momento la asamblea, considerando estos derechos colectivos, debería hacer un reconocimiento como patrimonio vivo por haber rescatado este tipo de arte, pero lamentablemente no hay, solo cuando fallecen hay reconocimientos. Entonces, esta lucha para nosotros siempre ha sido duro. Muchas veces también nos ha facilitado este tipo de actividades que nosotros hacemos colectivamente, no pensando solo en uno, sino que nosotros como jóvenes siempre nos unimos para estas actividades, porque hay más fuerza, se siente más fuerza, y las exposiciones que hemos hecho ha sido para que conozcan a los jóvenes de la segunda generación. Como siempre digo, ya no queremos estar en la sombra de nuestros padres. A través de ellos sí hemos hecho exposiciones, pero los que se hacían conocer eran el nombre de nuestros padres, pero nuestros nombres nunca estuvieron ahí. Entonces fue por eso que tomamos la decisión de que los jóvenes también podemos. Nosotros empezamos justamente en la pandemia a romper ese paradigma de que, si salimos de la calle probablemente nos contagiemos. Fuimos en contra del COVID, y gracias a los APUs, en Cuenca se nos dio la primera exposición para los jóvenes. Y después en Cuenca mismo, en la Casa de la Cultura, gracias a Martín Sánchez, el director de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUE, se dio la segunda exposición. Y después aquí en la Salesiana, después en la Cancillería. Entonces estamos así poniendo el arte de Tigua de a poco, para que llegue al nivel que estuvo hasta el año 1999, por ejemplo. Ampliar de alguna otra manera, conquistar nuevos espacios. Exacto. Como usted manifiesta, también es persistencia, lucha, y sin duda hacer llegar, concienciar la importancia que tiene el arte, que no solamente es un cuadro con imágenes, sino más bien de cómo este trabajo refleja la identidad, el saber, los conocimientos, la cosmovisión en sí de los pueblos. Y en ese contexto, ¿cuáles son los principales materiales? Mucha gente que está observando esta entrevista dirá, bueno, yo tengo un cuadro acá de recuerdo que compré, pero está ahí como de adorno. Pero más allá de adorno, es importante reconocer la materia prima que utilizan y también la sabiduría que está ahí
qué es lo que se utiliza generalmente, y ahora con la evolución que está haciendo, si sigue utilizando los mismos insumos primarios, básicos, existen o no en la comunidad, por ejemplo. Bueno, al principio, cuando se rescató o cuando se encontró un tambor, no sabían de qué tipo de cuero era, pero era de cuero. Esas pinturas impregnadas en ese tambor tampoco que utilizan los danzantes. Tampoco era para nuestros primeros, bueno, para nuestros abuelos no era nada, no se consideraba como una riqueza cultural porque desconocían. Después, cuando la señora Olga Fisch le da la idea de que deben replicar tambores, después cuadros, se dan cuenta de que este tambor tenía una riqueza cultural muy importante de nuestros antepasados, de 3-4 generaciones atrás. Entonces, los primeros cuadros, por ejemplo, eran hechos de tira, los bastidores. Nuestros propios artistas hacían esos bastidores. Cuero de borrego. Hasta ese momento, nuestros borregos eran solo de adorno, como decorativos, para ir multiplicando, para decir, no, este señor tiene 100 borregos y es de una clase social media, por ejemplo. Era así. Pero cuando ya empiezan a pintar, empiezan a faenar los propios borregos. No se podía limpiar bien, se templaba así, pintaban así con anilinas los primeros cuadros. Después van descubriendo el esmalte sintético. Y claro, ha surgido muchos cambios. Hasta el año 1992 se pintaba con esmalte sintético. En el año 1993-94 Alfredo Toquiza sale, ¿no?, por primera vez fuera del país a hacer una exposición y viene con una idea revolucionaria, se puede decir, con acrílicos. Pero también hay que cambiar de cuero. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que desde el año 1972 hasta el año 1993-94 son muchos años, ¿no es cierto? Y muchos cuadros se fueron a parar en Europa, Estados Unidos, que la mayor parte pasa frío, ¿ya? O cuando aumenta la temperatura se tiembla. Entonces nuestros cuadros empezaron a dañarse en el cuero fresco. Entonces el mismo cuero de borrego se manda a curtiembres, por ejemplo, para el año 1998 a 2000. Se trata el cuero. Es cuero natural tratado. Se pinta encima de esas superficies porque hay una garantía de unos 486 años si se mantiene a estas temperaturas normales. Y ya no se destiempla, ya no se tiembla, no se dañan las esquinas, se mantiene en perfectas condiciones. Los colores también, si no pega mucho la luz, se mantiene en perfecto estado. Entonces, ahora en estos tiempos nosotros los jóvenes mantenemos con un nivel de conocimiento un poquito más amplio que nuestros primeros artistas, y la mejor calidad que podemos ofrecer es cuero natural fresco, tratado en los curtiembres de Quizapincha. Nos apoyamos bastante con los amigos de Quizapincha porque ellos son los que conocen de este tipo de actividades. Son distintos niveles. Por ejemplo, cuando quieres hacer cuadros pequeños, utilizas una cierta calidad de cuero, ¿no es cierto? Claro, En las dimensiones. Y cuando quieres hacer un cuadro más grande, necesitas un grosor un poquito más especial para que resista al bastidor. Entonces son una serie de conocimientos que nosotros hemos adquirido en el tiempo con la finalidad de que el arte se mantenga en el tiempo. Porque si ofrecemos en cuero fresco, probablemente se desaparezca 30, 40 años, porque las investigaciones dicen que 30, 40 años de ahí no pasa. Entonces hace unos 8 años atrás un señor de Bogotá me contactó y me manda una foto en perfecto estado, una pintura de los años 70. Y me dice, me manda las medidas y me dice, ayúdame a cotizar. ¿Cuánto podría valer hoy este arte? Era de 40 por 60 centímetros. Entonces yo en ese entonces ya tenía conocimiento de que cuánto podría valer. Por ejemplo, una máscara del año 1960, 70, de 40 centímetros o de 30 centímetros, está valorada ahorita en los $3,700. Pero ahí no hay muchas de esas máscaras en el Ecuador. Solo hay en el Museo Pumapongo, en una reserva que tienen guardado como una reliquia de parte de los pintores de Tigua.
Un cuadro de ese tamaño que había mencionado está valorado en unos $1,700. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, el arte de Tigua también ha sufrido bastante con los precios por la calidad. Los primeros artistas mantienen casi similar como se inició el arte de Tigua, rústico, pero los jóvenes ya vemos un poquito más allá, le damos un poquito real las imágenes, claro. La profundidad, el detalle, las sombras, las luces, el movimiento en sí, lo que contiene un cuadro, ¿no? Entonces eso ha sido diferente para poder decir, no, este es mío, así pinto. Entonces eso considero que es una lucha diaria también de los jóvenes para abrir nuevos espacios. Con alguien decía, mi primo, con el que hacía las exposiciones, se encuentra en Estados Unidos, está buscando espacios, entonces probablemente si los APUs quieren, logre encontrar espacios y rompe un mercado que no está roto allá en Estados Unidos. Chasnami riksikunchi shinaka tukurita puita charichipas ima muskuitatik charingichik kikinkuna shuyuq mashikunamanta kay Tigua llaqtamanta Tigua llaqtapaq shuyuy kawsay estawan mana chingarichun ñukanchik llaqtapi karu mama llaqtakunapi kawsashpa katichun. Ñuka yuyaypi kashka Ecuador mama llaqta pushak o ministrokuna kay unachakunata wichiman churana kan. Mana yanapaykuna tiyanqa mana chapana kan artistakuna shamushpa nichun kayta minitinchi, sino que pay cancha maskana kan o artistas de Tigua maypiti kan kay maskarakunaka kuylawa kan kayta kamunanchik kayta wichima churashun ukaymanto huna yachachu yachana wasikunapi eso chay mana tiyan ñukanchik chay mana tiyanpi ñukanchik shimi chingarishka chingaspa rik chay unachakunata wichima churanpaka munashkanchik mama llaqta pushakuna yanapachun ashkata ñukanchik shamushkanchik ñukanchik kushkiwan kaykamaka mana yanapaykuna tishka ministeriokunapi chinallatik shuk kishkaykunata churashkanchik pero chaykunaka nishkami mana presupuesto tiyanchu kan kanchamanka. Entonces artista plástico kanchamanka kutin presupuesto tiyan ñukanchik runa yanapay tiyan ñukanchik kanchamanka 50 años unancha mana tiyan chay Ecuador mama llaqtapika mana derechota charinchik pero chinallatik mana cumplinakumun paykunaka. Wakinpika runa ministro, runa autoridades markajunapi kitikunapi tiyan paykunapish mana rikun kay yachaykuna kay runa kawsaykunata. Pujili kitipi kayna watakuna Luis Uxa ñukanchik llaqtamanta karka alcalde. Nachu ayllu karka kikinman? Ayllunshina. Karulla rikpika karulla ayllu. Rikpika nirka mana charinchichu presupuestota. China nirka. Pero hatun raymikunata rurankapak tiyan. Chaypuk charin. Raymikuna kan shuyumanta, runa churaykunamanta ruran. Chaypi mana pakta usharinchik imagínate apukuna yuyan rikun runakuna kawsay. Chaymanta ñukanchik nishkanchik ñukanchik kushkiwan por eso. Entonces kaykamaka mana ñukanchik por ejemplo Pujiliman rinamunashkani kunakuna charinchik ñuka comunamunta concejala. Monashkani paywan parranata pero shinapas pinganayan ñukanchik alcalde china kashkata kushkillan exacto china ni la yuyitiyan entonces chaymanta mana rishkani por ejemplo ñukanchik parroquia Sumbawapi charinchik chinalla de runa rinamunashkani pero chaypi sakishkani ñuka tapushkani ima punchate chaskipudinki shuk reunionta charinkapak mana chaskipiga mana molestishkani. Entonces china kawshakan ña kay killaka ña kutishuk karu llaqtaman rikrini hasta 13 de diciembre kama ñukanchik shuyukunata riqsishinkapak. May sumaq masi Luis Alberto Uxa
kay hunamanta rimanakuna tamunashpaka shamupanguilla kaypi kan anki uyarikunaman uyachingapak yuyaypi sakingapak ñukanchik runakunapa kawsay tukuylaya tiyashkamantaka mana pachingachinata munanchik chay mingayta charinchik ñukanchik runa quichuaskuna runa anki uyarikuna ashtawankari runakunapa kawsayta uyachishpa katingapak ima punlla ima killa ima wata munashpaka shamupanguilla kaypi rimanakushpa katingapak runakunata rikchachishpa yuyachishpa katingapak yupaychanchik kunapi shamushkamantapash yupaychanaymashi Orlando kay pachata karashkamanta. Chasnami kunampika rimanakushkanchik willana pacha rimanakuyta kikinkuna uyashkamanta yupaychanchik. En otra edición nosotros volveremos a comentar, a conocer de profundidad de cuáles son las vivencias, las tradiciones, las costumbres, las culturas, principalmente de nuestro país. Hay una diversidad y por lo tanto nosotros somos medios que incansablemente seguimos procurando que esto se siga escuchando y también ahora observando. Hasta pronto.